Hola, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta webinar. Pues bueno, lo primero agradeceros por estar aquí a estas horas y disculpad un poco mi voz porque aquí en Jerez estamos en plena feria y llevamos una semana de no parar. Pero bueno, yo hablo bastante alto, así que espero que se me entienda bien. Pues nada, mi nombre es Nayara, ¿vale? Para quienes no me conozcáis. Y ahora mismo soy R4 del Hospital Universitario de Jerez y aparte soy tutora en APIR. Ya llevo pues los 4 años de residencia siendo tutora en APIR. Y la verdad que cuando me comentaron el poder realizar esta webinar, me gustó muchísimo el tema y por supuesto que no lo dudé, porque bueno, como veis el título ya nos va indicando un poquito de qué vamos a hablar hoy este ratito, pero bueno, yo creo que es algo que todos y todas los que nos dedicamos a la psicología o los que estamos en este mundo, pues es algo que en algún momento nos hemos planteado, ¿no? Por eso, por eso estamos aquí. Entonces, bueno, pues si os parece, vamos a empezar con la presentación y bueno, no sé si ya habéis participado en más webinars o no, pero sabéis que podéis después comentar dudas, comentarme lo que queráis y yo estaré encantada de contestaros, ¿vale? Pues voy a dar a reproducir las diapos, ¿vale? Y bueno, como veis, el título, ¿no? Dice Psicología Clínica, descubre por qué va a ser la especialidad de tus sueños. Pues bueno, yo lo que os voy a hablar un poquito en esta primera parte que es más personal es de todo eso que yo considero que es importante y que muchas veces es lo que nos hace persistir y mantenernos en el camino del PIR, ¿no? Porque como dice aquí, es para mí, es decir, esto del PIR es para mí. Yo creo que es algo que todos nos hemos preguntado alguna vez. Yo la primera me lo he preguntado no una, sino muchísimas veces. Y cuando me preparaba, cuando estaba en la academia y demás, me lo preguntaba muchas veces más. Es algo que una vez que estás en la residencia te lo sigues preguntando, evidentemente, pero te lo preguntas cada vez menos, ¿no? Y bueno, yo os he añadido aquí una frase que me gusta y que yo suelo compartir mucho también con mis alumnos cuando hacemos tutorías o en los correos semanales que les mando. Y esta que nos dice que a veces pasamos por etapas que no nos gustan tanto para llegar a épocas que nos encantan, ¿no? Porque mentiría si os dijera que el PIR es un camino de rosas o que el PIR y estudiar el PIR y prepararse el PIR, pues bueno, es algo bueno, bonito y para nada, ¿no? Todo lo contrario. Pero es verdad que yo a todo el mundo siempre se lo digo, ¿no? Que merece la pena 100%. Entonces, bueno, pues os voy a hablar también un poquito de por qué merece la pena y me gustaría un poco que si estáis en ese momento en el que dudáis, en el que os estáis cuestionando si de verdad merece la pena, si merece la pena intentarlo, si al final va a ser algo que os va a gustar, si se van a cumplir vuestras expectativas. En fin, todo este tipo de preguntas que yo creo que todos nos hemos hecho alguna vez, pues yo voy a intentar responderoslas desde mi experiencia personal, ¿vale? Yo soy consciente de que no todos tenemos las mismas experiencias, pero bueno, me apetece mucho compartir la mía para, sobre todo aquellos que estáis, ya os digo, en ese momento ahí de duda o de incertidumbre o ahí que no sabéis si dar ese pasito, ¿no? Y ir a por todas con esto del PIR, pues bueno, yo os voy a decir porque sí que merece la pena, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener claro es esto, ¿no? Que es ser psicólogo interno residente y qué me puede ofrecer a mí el ser psicólogo interno residente. Ahí estoy yo en esa foto, ¿vale? Esta además fue concretamente el último día de mi rotación en hospitalización, ¿vale? Que ahora después vamos a hablar también un poquito de eso, de las rotaciones y demás.
que son temas que es verdad que también interesan mucho. Y bueno, ya os digo, además esta foto me la hizo mi coR, que justo coincidimos, normalmente no coincides con tu coR de psicología, o por lo menos aquí nosotros coincidimos con los coRs de psiquiatría. Pero bueno, por un tema de rotaciones coincidimos las dos un mes o 2 meses en hospitalización y ese fue mi último día, que ya me hizo esa foto que decía que me iba a echar de menos. Entonces, bueno, pues hay cosas aquí que ya sabéis, pero es verdad que siempre viene bien recordarlas, ¿vale? Porque no sé vosotros qué experiencia tenéis, pero a mí particularmente en la carrera apenas me hablaban del PIR. De hecho, yo era algo que sí que sabía y que tuve interés por mi parte en buscar información, ¿vale? Porque tenía claro que quería hacer la residencia. Y es verdad que las charlas que se dieron, en concreto que dio APIR en la universidad, pues ahí fue cuando ya empecé también a conocer un poquito más, ¿no? De qué iba esto de ser psicólogo interno residente. Pero bueno, como sabéis, es ser especialista en psicología clínica, ¿vale? En rotar por diferentes dispositivos de la red de salud mental, que después os voy a contar un poco qué rotaciones se hacen de manera general y, por ejemplo, cuáles son rotaciones que hacemos en Jerez, los resis de Jerez, ¿vale? Que hay alguna cosa así muy chula que no hay en otro hospital y me apetece contárosla un poquito por si finalmente os animáis y decidís empezar este camino tan duro pero tan bonito y alguno termina eligiendo su plaza en Jerez, ¿vale? Que por cierto está ahora muy cotizada esa plaza, también lo digo. No la voy a vender tan bien porque en verdad yo voy a acabar ahora y se la vendo también a todo el mundo, que si todo el mundo se viene para acá y todo el mundo se quiere quedar, al final no hay trabajo, no hay trabajo para todos, para quedarnos todos aquí. Bueno, el trabajo multidisciplinar para mí es muy importante y además yo he tenido muchísima suerte con mis compañeros, con mis coRs de psiquiatría, con mis coRs de enfermería y salud mental, en los dispositivos, ¿no? Por ejemplo, donde yo estoy hay trabajadora social, terapeuta ocupacional, hay muchísimos profesionales y cuando realmente trabajas en equipo te das cuenta de lo potente que es y que al final unos no funcionamos sin otros, porque en concreto en salud mental y en lo que nos dedicamos nosotros, hay muchas cosas para las cuales, ya os digo, es fundamental el trabajo en equipo, sobre todo porque evidentemente es un trabajo, como os digo, muy bonito, es muy gratificante, pero también es muy duro, ¿no? Entonces también te tienes que apoyar en tus compañeros para muchísimas cosas y hay casos muy complejos, ¿vale? De pacientes complejos y demás. Por cierto, yo ahora mismo, que no lo comentaba antes, estoy con la presentación, entonces no tengo aquí presente, digamos, el chat, ¿vale? Hay una compi de APIR que está pendiente por si hubiera, yo que sé, algún problema técnico y demás. Entonces, ahora después, cuando termine un poco la presentación, os resuelvo todas las dudas y leo todo el chat, ¿vale? Porque me da miedo quitar esto, no vaya a ser que soy un poco yo con la tecnología así y que al salir de la presentación ahora y mirar el chat, luego haya algún problema, ¿vale? Entonces, para que lo sepáis si veis que no os estoy leyendo o que estoy ignorando el chat, ¿vale? Formación con supervisión, esto me parece súper importante. ¿Por qué? Porque es verdad que no sé qué pasa, pero muchas veces cuando nos preparamos el PIR, que mira que estudiamos un montón, de hecho, lo bueno que tiene el PIR, y yo lo hablo con muchos compañeros y mucha gente que se ha preparado, haya tenido o no plaza, es que el conocimiento que tú tienes estudiando el PIR es completamente brutal, ¿vale? Es muchísimo. De hecho, cuando llegas a la residencia, los PIRes estamos en un nivel superior respecto a miles de psiquiatría y demás, porque precisamente nuestra formación es muy específica y muy centrada en todo esto, ¿no? Entonces es verdad que ellos estudian medicina y al final cuando empieza la residencia es cuando verdaderamente empiezan a aprender más de psiquiatría, pero nosotros al final, el PIR, pensar que la mayoría, hay gente que consigue sacarlo a la primera, pero hay gente, o la mayoría, que se lleva un par de años preparándose, entonces
todo ese estudio nos da una formación muy, muy buena. Pero ¿qué pasa? Que es verdad que cuando uno empieza la residencia uno se siente como un poco, ostras, yo voy a poder enfrentarme a todo esto, a ver pacientes, a pum, pum. Entonces, algo muy bueno que tiene la residencia es que estás supervisado, ¿vale? Estás supervisado por tu tutor y si tienes la suerte, como yo, de estar en un sitio donde todos los adjuntos son encantadores y todos los profesionales son maravillosos, pues yo no he tenido nunca ningún problema para, si tengo alguna duda con algún paciente, cualquier cosa, lo comento y ya sea o con mi tutora o con cualquiera, te echan una mano, te dicen un poquito, te orientan por dónde tirar, etcétera, etcétera. Luego os hablaré, si os interesa, un poco más sobre en concreto cómo funciona la formación en Jerez, porque la verdad es que es un punto muy fuerte de esa plaza y aparte, ya os digo, supervisamos bastante, ¿vale? Nosotros tenemos un programa específico de supervisión, pero bueno, en general todos los PIRES, la formación es supervisada y de hecho te van dando autonomía, digamos, de manera progresiva respecto a ver pacientes y demás. Aparte de ser formaciones y te estás formando, aunque sea trabajando, ¿vale? Estamos remunerados, bien remunerados, a ver. Siempre podríamos estar mejor remunerados, eso sin duda, ¿vale? Pero al final trabajamos en un sistema público y estamos en formación, en teoría, ¿vale? Entonces es verdad que luego una vez terminamos, si te contratan, pues ya evidentemente el sueldo pues se nota, pero es verdad que no nos podemos quejar porque es una formación que si tú lo comparas con gente que se está formando haciendo prácticas en otros sectores profesionales, no tienen ni mucho menos una formación tan bien remunerada como la nuestra, ¿vale? Que es un sueldo base como el que puede tener cualquier ciudadano, en fin, ¿vale? Esto sin olvidarnos de que aunque supuestamente, o sea, de que aunque trabajemos nos estamos formando, en realidad es una formación durante 4 años, ¿vale? Esto que nos da estabilidad económica y profesional, para mí esta fue una de las razones principales de que yo hiciera el PIR y finalmente me decantara por hacer el PIR a pesar de todo lo que todo el mundo me decía de la dificultad y demás. Yo decía, a ver, Nayara, plantéate que es difícil, sí, pero esos 4 años que tú estás haciendo el PIR, la tranquilidad que tú vas a tener de esos 4 años, sabes que estás contratada donde sea que estés haciendo la residencia y estás cobrando. Entonces, esos 4 años es como tú te los quitas de encima. Y aparte, y eso enlaza con la última de las cosas que hay aquí, que os pongo en estos bocadillos, de la posibilidad de trabajar en el sector público o privado, otra cosa que yo pensaba continuamente, ¿no? Era vale, son 4 años, sí que se acaban, pero es que lo bueno de hacer el PIR es que esto me va a permitir trabajar en lo público, trabajar en lo privado. Es decir, yo en mi mente me imaginaba esto es como lo más alto que puedo llegar, ¿no? A ver, hay doctorados, pero a nivel de formación de un psicólogo, yo decía, teniendo el PIR, te abres todas las puertas, ¿no? No te cierras ninguna, porque un PIR puede trabajar en lo público, en lo privado, en lo concertado, luego vamos a ir a ver ahí. Entonces, eso es como una tranquilidad que a ti te da de cara al futuro, que es lo que os decía al principio, que a veces vamos a pasar por épocas que no nos gustan para llegar a algo bueno, seguramente. Y para mí eso resume muy bien lo que es el PIR, es decir, vamos a pasar por todo ese proceso, pero hay que mirar más a medio y largo plazo, que la tranquilidad que tú tienes luego, la formación y la estabilidad que eso te da a futuro es maravillosa y la posibilidad de rotación en centros de excelencia del mundo. Esto para mí era un punto top. Yo, de hecho, desde que empecé a prepararme el PIR tenía claro, si saco plaza, me voy a ir de rotación externa, me voy a ir de rotación externa a Argentina. Y así fue, ese sueño, os adelanto que se cumplió. Entonces, ya os digo que entre estas muchísimas más razones, pero yo creo que estas son las principales y las que muchas veces nos tenemos que a nosotros mismos ir recordando en esos momentos en los que nos entran dudas y en los que flaqueamos y en los que decimos, pero es que esto del PIR es muy difícil, es que no sé si merece la pena, ¿vale? Tener esto siempre muy, muy presente. Y aquí os pongo lo que para mí es la más importante de todas, ¿vale? Que para mí la residencia ha sido la experiencia profesional y personal pues más completa y abrumadora.
es que aquí podría tirarme hablando horas y horas y horas sobre mi experiencia en la residencia, pero bueno, os he dejado 3 fotos que para mí resumen un poco lo que significa la residencia. La primera foto soy yo en el Perito Moreno, ¿vale? El año pasado, ya os digo, cuando cumplí el sueño de hacer mi rotación externa en Argentina, que la verdad es una oportunidad única, ¿vale? No, o sea, es algo, el tú poder trabajar en un sitio, en otro lugar del mundo, teniendo garantizado tu sueldo de España, ojo, a ti te sigue pagando tu hospital, digamos, y tú te vas a hacer esa rotación externa, eso es una experiencia que pocas veces en la vida se puede dar, ¿vale? Y yo que la recomiendo totalmente. Si os animáis, si hacéis el PIR, iros de rotación externa, donde queráis, pero iros, ¿vale? No desaprovechéis esa oportunidad. Las fotos de en medio son mis compis pires, faltan evidentemente mis actualmente R1, que en ese momento no estaban todavía. Esto fue del congreso de Ampir del año pasado, que fue en Cádiz, aquí al ladito, y nada, pues ahí están resis mayores y las resis pequeñas. Y la rubia que hay al lado es mi co-R. Y bueno, pues como veis, esta es otra de las cosas súper importantes. Para mí, evidentemente, más que mis compañeras, son ya amigas en mi vida personal. Y bueno, es verdad que todos estos momentos que compartes pues, con otra gente, el poder ir a congresos, todo eso es de verdad maravilloso. Es que cualquiera de estos momentos es lo que realmente hace que yo echo ahora mismo la vista atrás, piense, es que merece la pena 100%, siempre. O sea, en ningún momento en estos 4 años que llevo haciendo la residencia he dudado de que todo por lo que pasé durante la preparación, porque yo saqué plaza mi quinta convocatoria. Para mí es verdad que era la cuarta estudiando en serio. Y ahora tú dices, bueno, pero es que son prácticamente los mismos años de residencia, los mismos años que me estuve preparando, que ahora se dice pronto porque la residencia ha pasado muy rápida, pero esos 4 años pasaron muy lentos, ¿eh? Y fueron muy difíciles. Pero ya os digo, en ningún momento me he arrepentido, todo lo contrario, he dicho, Nayara, menos mal que persististe, menos mal que seguiste ahí, pum, 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 yo me lo saco, porque de verdad que merece muchísimo la pena. Y la foto que aparece aquí de el dibujo de todo es una fase y el angelito ese de papel, eso es porque esos son 2 regalos de 2 pacientes. Cuando estuve rotando en salud mental infanto-juvenil, 2 pacientes con trastorno de la conducta alimentaria que estaban ingresadas en el hospital y llevé yo sus 2 ingresos. Y una de ellas pues me hizo esta especie de cuadro pintado, ¿no? De todo es una fase, refiriéndose ella a su proceso de enfermedad. Y la otra chica, que era más jovencita, pues yo creo que tenía 12 o 13 años, era muy, muy joven, una niña. Y ella me hizo este angelito porque era diciembre de Navidad para que le colgase en el árbol de Navidad. Y como eso, los pacientes son súper agradecidos y siempre te hacen algún detalle, siempre tienen. Tengo por ahí también un ramo que hizo un paciente durante la hospitalización con papel de periódico, lo tengo ahí puesto en mi casa. Otro paciente con marquetería me hizo como un árbol de la vida. O sea, son cosas que tú dices, joder, que no es ya el regalo que te hagan, ¿no? Sino el que tú veas que esas personas realmente valoran lo que tú puedes hacer por ellos, ¿no? Y ya os digo, aquí os he intentado en estas 3 fotos como resumir lo que para mí es y hace que la residencia sea una experiencia increíble, tanto a nivel personal, ya os digo, como profesional, por eso mismo, ¿no? Evidentemente por los pacientes, por las experiencias que tú vives a nivel profesional, la formación que tú puedes adquirir y aparte las personas con las que te encuentras en este proceso, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un poco por contaros así lo que para mí es más relevante y aquí os pongo, de nuevo, yo soy muy pesada con este tipo de ilustraciones y vamos, ya os digo que
A mis alumnos continuamente estoy compartiendo este tipo de cosas porque me gusta, ¿no? Y muchas veces en los correos semanales, en vez de escribirles un tocho así, pues a lo mejor le pongo alguna frasecita y les pongo algo así, ¿no? Que bueno, que esta también me parecía que venía muy a la charla que estamos teniendo ahora, ¿vale? Pues bueno, sí que está siendo complicado, pero pues sí que lo vamos a conseguir, ¿vale? Yo he sido también esa persona que estaba ahí abajo escalando eso. Y esto es lo que os digo, que es verdad que no es el camino más fácil ni el menos libre de obstáculos, pero sí el que yo creo que te lleva al mejor futuro, o al menos dentro de nuestra profesión, ¿vale? ¿Por qué? En cuanto a esto, todo un poco como mi experiencia, pero bueno, entiendo que aquí no estáis para escucharme hablar de mi experiencia, que ya os digo que yo de eso estoy encantada, de poder contaros en cualquier momento, en otra webinar, lo que sea. Yo os digo que a mis alumnos siempre les cuento cosas de mi residencia, de mi preparación, de todo eso. Pero bueno, entiendo que vosotros también estáis aquí porque os interesa, aparte de poder que alguien nos pueda contar un poco por qué sí que merece la pena esto, y por qué la psicología clínica puede ser la especialidad de vuestros sueños, que va a ser, pues bueno, un poco por informaros, ¿no? Que dudas o cosas que todos tenemos en la cabeza, y que es verdad que muchas veces uno cree que sabe y que conoce, pero que oye, que hay cosas que siempre se nos escapan. Entonces, más o menos hemos hablado de algunas cosas, ¿no? Del PIR y de qué nos ofrece el ser psicólogo interno residente. ¿Cuál es la diferencia con el máster, vale? Que como veis ahora hay muchísima gente que está haciendo el máster, que al final, bueno, es otra salida, ¿vale? El ámbito o el mundo de la psicología es muy complicado a nivel laboral, entonces, lógicamente, uno se plantea todo esto, ¿vale? Porque yo he sido la primera que me lo he planteado. Mentiría si dijera que no me planteo en ningún momento hacer el máster, o que un montón de veces se me pasó por la cabeza dejar el PIR, hacer el máster y ya está. Pero ya os digo, era como que yo intentaba ver más allá, decía, venga, Nayara, planteate que este sufrimiento va a merecer la pena, que ahora no lo ves, perfecto, que ahora estás amargada, sí, pero que después te vas a alegrar, ¿vale? Que la vida da muchas vueltas, y que bueno, que es mejor luego tener otro tipo de tranquilidad. Entonces, bueno, a nivel de formación, evidentemente, lo que ya hemos hablado, ¿no? El PIR es una formación práctica y aparte remunerada de 4 años, es algo especializado y tiene actividades asistenciales. Nosotros vemos pacientes, en fin, aunque sea supervisado, pero nosotros trabajamos como cualquier otro profesional, ¿vale? Que está trabajando en el hospital, por ejemplo. El máster general sanitario, pues es una formación básica, es generalista y evidentemente no es remunerada, todo lo contrario, ¿no? Te cuesta el dinero, y un buen dinero, ¿eh? Y bueno, el contenido al final del máster es el mismo que has estudiado en la carrera. Yo tengo amigas que se han preparado el máster y que están trabajando, pero es verdad que el contenido es el mismo. De hecho, ya os digo, mi amiga muchas veces me pregunta algunas cosas, oye, tengo dudas con esto, ayúdame, échame una mano, ¿vale? Competencias, pues evidentemente las competencias en el PIB pues abarcan el ámbito clínico asistencial, tanto de promoción como de prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento, dirección, administración, gestión, docencia e investigación, ¿vale? Y todo ello de forma autónoma. Nosotros, ya os digo, un punto fuerte es la docencia, y aparte también hay formación en gestión, ¿vale? Como dice aquí, parece una tontería, pero en verdad la gestión es también importante en nuestro trabajo, ¿vale? Y gestión de casos, en fin, gestión a nivel, pensar que estamos en un sistema nacional de salud, en un sistema público, ¿vale? Entonces todo eso es verdad que hay que tenerlo muy en la cabeza, y que es algo que sí que influye en nuestro día a día. Eh, las competencias en este aspecto del máster pues son competencias prácticas no autónomas y sin carácter asistencial, ¿vale? Tú normalmente estás, según lo que yo tengo entendido, ¿vale? Estás haciendo prácticas, de alguna manera, como las prácticas que hacías en la carrera, es decir, no ves pacientes solos, de manera autónoma, etcétera, etcétera. El ámbito de trabajo del máster es simplemente la sanidad privada. Sin embargo, como os he adelantado antes, con el PIR puedes trabajar en lo público, en lo privado, en lo concertado. Es decir, te abres todas las puertas, ¿no? Lo que os decía antes, como una vez tienes el PIR, tienes todas las puertas abiertas. ¡Oh, por Dios! ¿Quién os puede imaginar? Yo vivo cerca de la feria,
Entonces, esto es una locura de coches todo el día, etcétera, etcétera. Vale, y características de la formación práctica del máster son 30 créditos, ¿vale? Y luego la formación, por ejemplo, en el PIR, perdón, pues la formación práctica, pues ya os digo, se rota por programas de interconsulta, por hospitalización, por rehabilitación, por un montón de dispositivos, que es lo que os voy a explicar ahora, ¿vale? Este sería el circuito de rotaciones, digamos, de manera general. Ahora después os voy a especificar, por ejemplo, el que se hace en mi hospital. Ya os digo, para comentaros eso que tenemos en mi hospital, que creo que no lo hay en casi ninguno porque es algo muy novedoso. Una unidad de salud mental comunitaria, ¿vale? Pues esto nosotros lo llamamos, aquí se llama equipo, ¿no? Es como unas consultas externas. Algo bueno que tiene la Plaza de Jerez, que en otros sitios también lo hay, pero es verdad que no en todos, es la coordinación con atención primaria, ¿no? Como nos dice aquí. Eso es muy importante, el estar en contacto continuamente con el médico de cabecera, porque al final es quien más conoce al paciente muchas veces y quien nos informa mejor de las cosas. Entonces, a la hora de coordinarnos, de que ellos nos deriven pacientes, en fin, es muy importante, ¿no? Esa comunicación y lo que hablábamos antes, el trabajo multidisciplinar que os decía, eso es algo fundamental, ¿vale? Luego, las unidades de hospitalización, o bien en hospitales generales, en hospitales psiquiátricos, no sé cuáles hay ahora mismo psiquiátricos, por ejemplo, en Jerez una unidad de hospitalización que está dentro del propio hospital de Jerez. Aquí hay programas de interconsulta y enlace, ¿vale? Coordinación con otros servicios del hospital. Además, suele haber unidades no específicas para ingresar adolescentes, en fin. En concreto, ya os digo, las niñas que os he dicho antes que me hicieron esos dibujitos, en la unidad de salud mental infanto-juvenil, cuando estaba rotando, ellas estaban ingresadas como eran menores, no en la planta de salud mental, sino estaban ingresadas en pediatría, ¿vale? Ya os digo, de nuevo, la importancia del trabajo multidisciplinar, de conocer diferentes dispositivos y servicios del hospital, ver cómo trabajan, ya os digo, otros servicios, otros facultativos. Y el programa Interconsulta y Enlace también es un programa, la verdad que muy bonito, ¿vale? Luego hay servicios, unidades de psicología clínica de salud, programas de interconsulta y enlace, ¿no? Pues oncología, neurología, neurocirugía, pediatría, paliativo, unidades del dolor, centros de orientación familiar, en fin, un montón. Como veis, la formación es muy amplia, ¿vale? Y luego también hay programas y unidades de rehabilitación, ¿vale? Esto como a nivel general. Ahora, ¿cómo se organizan, digamos, estas rotaciones en mi hospital en los diferentes años de residencia? Pues mira, en concreto en Jerez, ¿vale? De R1 y de R4, ¿vale? Es la misma rotación, es decir, se pasan los 12 meses en el equipo de salud mental, en las consultas de salud mental comunitaria, es decir, estas consultas externas que decíamos, que es una agenda de pacientes, ver primeras consultas, revisiones, hay grupos, en fin, pues eso, consultas externas para que no, esto es un equipo de salud mental comunitaria. Y aquí se rota tanto R1 de R4. ¿Por qué os pongo Jerez, Sanlúcar y Villamartín? Porque en concreto el servicio de salud mental donde yo trabajo abarca toda la zona de la sierra y de la costa noroeste de Cádiz. Entonces está el equipo de Jerez, que es donde yo trabajo concretamente, el equipo de salud mental de Sanlúcar y el equipo de Villamartín, que coge toda la parte de la sierra, ¿vale? ¿Y cómo nos dividimos? Pues hasta este es el primer año que van a entrar 3 pires, que ya las hemos conocido, por cierto, en la feria, vinieron después de comer. Este vez es el primer año que hay 3 pires, porque antes había solo una PIR en Jerez y una PIR en Sanlúcar. Como han aumentado las plazas PIR, este año también hay una PIR en Villamartín, ¿vale? Porque, como os digo, aquí tenemos 3 equipos de salud mental comunitaria para abarcar toda la población que abarca la unidad de salud mental, ¿no? Eso en cuanto a R1 y R4. Ahora, de R2 y de R3 es donde tenemos como el resto de rotaciones. De R2 se rotan 6 meses por la unidad de hospitalización, ¿vale? Por agudos, que es lo que os comentaba antes, pues pacientes que se han ingresado, en fin. Después, por la unidad de rehabilitación, en concreto la unidad de rehabilitación por la que rotamos nosotros está en el puerto de Santa María,
y la verdad es que es una rotación muy bonita, ¿vale? Y luego en comunidad terapéutica, que también se rotan 4 meses, ¿vale? Que son, como hemos visto antes, servicios de salud mental que tienen que ver más con rehabilitación, en fin. De R3 se rota por la unidad de salud mental infanto-juvenil, haces tu rotación externa y aparte se rota por el CTA, drogas, que en concreto aquí en Andalucía, drogas está fuera de la red de salud mental, ¿vale? Esto daría para otro webinar y para otro tema y para abrir ese melón, ¿vale? De R4 lo que hemos dicho, lo mismo. Y lo chulo que hay en Muy Hospital, que os pongo aquí, programa PART, es una opción de rotación de R4. Se ha creado un programa que de hecho mis coRs y yo estamos haciendo el trabajo de fin de residencia de ese programa para atender a pacientes resistentes al tratamiento, ¿vale? Bueno, ese concepto de resistencia es muy amplio, pero para que nos entendamos, pacientes crónicos, pacientes, bueno, crónicos, en fin, pacientes complejos que necesitan, que se ha probado muchos tratamientos con ellos, que necesitan como una psicoterapia más intensiva, semanal o quincenal, pero más reglada. Y aparte está la potenciación con esquetamina, ¿vale? Eso es verdad que lo hay en más hospitales, pero en concreto lo que es programa PART es algo que se ha creado, que se ha puesto en marcha en Jerez y que está funcionando bastante bien y que es muy chulo. Yo estoy rotando por ahí, voy todos los martes, ¿vale? Y es muy, muy, muy guay. Ya os explicaría en otro momento largo y tendido, ¿vale? Entonces, bueno, como habéis visto, todo lo que os he contado suena muy bien, pero estáis diciendo, sí, sí, Nayara, todo perfecto, pero ahora, ¿cómo llegamos hasta ahí, no? Que al final es lo que yo sé que es lo que es más duro y lo que a uno se le atraganta, ¿no? Es como muy bonito todo, pero ¿por dónde es eso que tenemos que pasar, no? Todo eso que nos has dicho que tenemos que pasar, que no nos va a gustar tanto. Lo primero, hacer el PIR. Y aparte de hacer el PIR, estudiar el PIR, lo cual es peor que hacer el PIR, ¿vale? Estudiar el PIR. Como ya sabéis, pues bueno, es un examen al año, ¿vale? Que yo decía, joder, podían ser más exámenes al año porque al final a lo mejor este me ha salido mal, pero si le hago mañana o al mes que viene seguro que me sale mejor y no tengo que estar todo el año estudiando. Bueno, pues no, es solo uno al año, ¿vale? A finales de enero, normalmente suele ser 20, 20 y tantos de enero, ¿vale? Y donde el 90% es el examen y un 10% es la puntuación del expediente académico que tengas de la carrera. ¿Vale? El examen son 200 preguntas y 10 de reserva. Es un examen tipo test, ¿vale? De reconocimiento, con una duración de 4 horas y media, ¿vale? 600 puntos máximo, las netas y todo eso, que eso ya, una vez os preparéis, pues ya os familiarizacéis, o como se diga, con esos conceptos, ¿vale? Algo muy importante, porque creo que es algo bueno y es algo que nos debería animar más, ¿vale? Aparte de todo lo bueno y maravilloso que yo os he contado, esto sí que también nos debería animar. Y es que es verdad que las plazas, la tendencia es que sigan aumentando, ¿vale? Han ido en aumento y la tendencia es que sigan en esa línea. Entonces, bueno, desde el 2016 se han aumentado 146 plazas, que decís, pues es muy poco, muy poca cantidad. Igualmente la cantidad de plazas que hay son insuficientes, pero bueno, por lo menos se van aumentando, ¿vale? Y no disminuyendo, es con lo que nos tenemos que quedar. Y bueno, la previsión es que sigan aumentando, ¿vale? La actual ministra de Sanidad plantea duplicarlas durante su legislatura, entonces veremos a ver si cumple su palabra y efectivamente siguen aumentando las plazas, que es lo que a nosotros verdaderamente nos interesa, ¿vale? Que sigamos teniendo más oportunidades de formarnos y de, pues bueno, de vivir este sueño, como os digo, de ser psicólogo clínico, ¿vale? Si esto es así, pues se traduciría en estos 4 años en casi 500 plazas, ¿vale? Lo cual es muchísimo, tal y como se empezó. Bueno, aquí un poquito poneros los resultados de alumnos de APIR, que como veis, más de 840 APIRes tienen plaza o han tenido plaza. Yo me acuerdo, yo empecé con la academia, ¿vale? Cuando empezó APIR, pues yo empecé con ellos. Éramos menos alumnos, pero bueno, es bonito, ¿no? Para mí es bonito ver cómo ha crecido la academia desde que yo empecé, ¿no? Un poco con miedo porque era una academia nueva y ver dónde está ahora y además desde el lado de tutora. Bueno, el 70% de plazas son de alumnos APIR,
y 7 cada 10 plazas PIR pues son de alumnos de APIR, lo cual pues son muy, muy buenos datos. Ya os digo que avalan pues la preparación con APIR, ¿vale? Algo muy bueno, por ejemplo, el método de los 11 meses, ¿vale? Evidentemente, lo que he dicho antes, ¿verdad? Que es muy complicado sacar plaza a la primera, pero hay bastantes APIRes que han sacado plaza a la primera, o sea que no es imposible, ¿vale? Yo siempre admiro a la gente que es capaz de eso, porque ya os digo, a mí me llevo bastantes años, un año con plaza provisional, otro año a las puertas, en fin, pero que es verdad que se puede, ¿vale? Que no es imposible. Y bueno, esto hay un estudio por fases, ¿vale? Que ayuda un montón. Yo siempre les digo a mis alumnos que la clave es una buena organización, ¿vale? Si tú te organizas bien, es más posible que saques plaza. O sea, no es tanto que te aprendas todo, sino que te organices bien, ¿vale? Porque muchas veces es más importante eso que otra cosa. Entonces, hay una primera fase, digamos, que es de toma de contacto con el contenido, que va de marzo a julio, ¿vale? Pensar que el examen es en enero, luego está ese post-PIR maldito, donde la gente se está un poco recomponiendo y recuperando, y en marzo es cuando empieza la academia, ¿vale? Y de marzo a julio, os digo, esta primera fase de contacto. Después se pasa a una fase de consolidación, que va de los meses de julio a más o menos noviembre, donde es ya la fase, como yo digo, densa, ¿no? De consolidación, de repasar el contenido, pum, 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 pum. Y luego la última fase, que es verdad que se pasa así de rápido, pero ya estás tú con la sensación de necesito que llegue ya el examen, ¿no? Que es una fase de repaso, ¿vale? Para sentar lo aprendido, que suele ser los meses de diciembre y enero, ¿vale? Y luego aparte hay un método intensivo, que en vez de empezar en marzo, empiezas en junio, que igualmente hay gente que ha sacado plaza con este método, ¿vale? Como os digo, la clave, una buena organización, seguir un buen plan y enfocado en tu objetivo. Y una pizquita de suerte, yo siempre lo digo, en el PIR hay aunque sea esto, que es de suerte, ¿vale? Entonces, bueno, aquí igual, ¿no? El método de estudio por fases, que al final es algo que caracteriza a la academia, ¿vale? Pues igual, el mes de junio, que es cuando empezaría, sería de tomar contacto con el contenido, después esta fase de consolidación de julio a noviembre, y por último la fase de repaso, que es diciembre y enero, ¿vale? Lo que cambia es que, por ejemplo, el de 11 meses empiezas en marzo, y el intensivo empiezas en junio, ¿vale? Pues gente sobre todo que está terminando la carrera, que si el trabajo de fin de grado, en fin, este tipo de cosas, ¿vale? Recursos a montones, ¿vale? Los manuales que siempre están 100% actualizados, de hecho cada año después del examen se hace una actualización, se incorporan las actualizaciones en las diapos, los profes además en las clases son muy pesados con esto de esto ha caído este año, esto tal, esto, ¿vale? Simulacros, más de 30 simulacros, el calendario realista, tutor, algo muy bueno es que se da la oportunidad, ¿no? A gente que ha sacado plaza, pues de tutorizar grupos. Y esto es algo guay porque al final es gente que está muy motivada, que está muy contenta y que eso al final ayuda mucho ¿no? A la gente precisamente ¿no? A contactar con esa motivación y esas ganas. Un chatbot, ¿vale? Esto me hace mucha gracia, como veis ahora mismo que estamos en el mundo de la inteligencia artificial y todas estas cosas, ¿vale? La plataforma, hay una nueva plataforma, la metodología que sí, es verdad que es todo muy especializado, ¿vale? Y ya veréis cuando, si os preparáis y demás, que los tutores siempre intentan, pues en la medida de lo posible, con cada alumno darle el trato, ya os digo, más personalizado y más individualizado posible. El libro gordo, ¿vale? Con todas las preguntas PIR, los docentes que hay, que son muy buenos y están súper actualizados, ¿vale? En cada asignatura y las aplicaciones. Yo a mis alumnos siempre les digo, hay muchísimos recursos, pero no os agobiéis, no es necesario que uséis todos, usar los que más os sirvan, porque ya os digo que son infinitos los recursos, ¿vale? Aquí, no sé si escucháis bien este vídeo, ¿vale? Vamos a dejar. Académicos. Con el respaldo de los mejores socios tecnológicos, Microsoft, Tempers, hemos creado una plataforma que se adapta a tu forma de estudiar.
Sabemos que es lo más rentable para tu preparación. Esa era la plataforma que os decía, ¿no? La nueva plataforma que se llama Blackboard. Por eso te marcamos objetivos estratégicos, tanto grupales como individuales, siempre personalizados para ti. Nuestra base de preguntas es totalmente configurable. Filtra por nivel de dificultad, asignatura o tu propio historial de exámenes para reforzar lo que más necesitas. En APIR te acompañamos para que no tropieces 2 veces con la misma piedra. Transforma tus fallos en aciertos. Con solo un vistazo a tu GPS APIR, sabrás dónde estás y hacia dónde quieres llegar. Tú eliges la meta, nosotros te llevamos de la mano. Además, tendrás el calendario más eficiente y una plataforma que pone a tu disposición todos los recursos a la carta. Decide cuándo estudiar, a qué ritmo seguir tus clases o cómo distribuirlas según tu tiempo. Y algo exclusivo de APIR, tu propio chatbot. Un asistente personalizado, siempre disponible y supervisado por nuestro equipo académico, para garantizarte respuestas fiables en todo momento. Confía en APIR, el aliado que piensa por ti para que tú solo te enfoques en avanzar. Como veis, lo que os he comentado, estamos en el mundo de la inteligencia artificial. Evidentemente, todas estas cosas no las había cuando yo me preparé, ¿vale? Yo recuerdo que yo me inicié con la academia, entonces estaban prácticamente empezando. Entonces, ver, ¿no? Hasta dónde se ha llegado, pues yo digo, joder. Entonces, muchas veces digo, es que ahora mismo tenéis muchísimos recursos, que eso es verdad que facilita, entre comillas, el trabajo. Es verdad que el PIR va a seguir siendo complicado, que los exámenes van a seguir siendo chungos, que se presenta mucha gente, todo eso es cierto. Pero es verdad que a mí lo que me gusta y lo que siempre digo, aparte de tener muy presente lo que os he dicho al principio, ¿vale? Que merece la pena, que tenéis que tener en la cabeza que es verdad que va a ser duro, pero que va a ser vuestro futuro, ¿vale? Y que muchas veces uno, si se prepara solo, es como se te hace más bola, pero de esta manera, a nivel de recursos, de las ampliaciones, de las cosas que, de preguntas, de como me lo dan ya machacado, como yo ya tengo los manuales actualizados, como todo eso, es como trabajo que me quito. Entonces yo me tengo que dedicar a estudiar y sobre todo lo que yo digo a mis alumnos, visualizaros mucho, visualizar que es posible, que lo vais a conseguir, que imaginaros trabajando, imaginaros en un despacho, imaginaros en una formación, imaginaros en un congreso, imaginaros todo eso, ¿vale? Porque eso nos va a ayudar a seguir en ese camino, ¿vale? Como veis aquí, ¿no? Hay un montón de sedes en toda España. Yo empecé en la sede de Málaga y ahí no había tantas sedes como ahora, pero bueno, como veis, estas son todas las sedes que hay presenciales y también hay online. Yo en concreto soy tutora Repir online, ¿vale? Profesores un montón. Hay profes como aquí, ¿no? Como Pablo y Fran, que a mí me han dado clase y que aquí siguen dando el callo, ¿no? Luego aparte tenemos pues nuestra coordinadora de tutores, Laura, y coordinadoras de simulacro, ¿vale? Que ya veis que no nos falta, no nos falta nadie, ¿vale? Y también algo muy importante es que siempre vais a tener la oportunidad con vuestros profes. De hecho, yo ahora después cuando terminemos la charla, tengo una tutoría con una alumna mía para ayudarla a organizarse con el tema del estudio y demás, que me dice, mira, Nayara, estoy agobiada con esto, tal. Digo, mira, mejor que hablarlo por correo, pues hacemos una tutoría individual y hablamos sobre esto, me cuentas y yo te ayudo un poquito cómo organizarte, ¿vale? Pero bueno, un poquito por resumir, que como veis yo hablo mucho, ni el tener la garganta mal lo impide. Podéis iniciar ya mismo, ¿vale? Vuestra preparación al final nunca es ni demasiado pronto ni demasiado tarde, ¿vale? Cuando decidas empezar siempre será buena idea, pero lo importante es eso, empezar. Podéis elegir modalidad online, perdón, o presencial. Ahí tenéis las sedes que había, entonces es cuestión de me interesa más una sede o no hay sede donde yo resido, pues modalidad online. Podéis disfrutar de todos los recursos, que como ya habéis visto son muchísimos. Y si no sacáis plaza a la primera, esto es muy importante, podéis repetir el curso con la garantía de repetición, ¿vale? Que eso es muy bueno porque pagáis
y al final podéis, si no sacáis plazas, que oye, ojalá, ¿no? Pero que no hace falta que volváis a pagar, ¿vale? Que tenéis un segundo año de repetición, ¿vale? Y lo bueno es que el simplemente hecho de cursar el PIR te convalida el máster de intervención psicológica de salud mental de hasta 60 créditos, ¿vale? Lo cual, pues, oye, esto es muy bueno porque siempre tenemos en mente el, ostras, parece que estoy estudiando el PIR y no estoy haciendo nada, ¿no? Pues bueno, mira, oye, esto simplemente, ¿no? Por cursar el curso ya tenéis esto con 60 créditos, que, oye, no es poca cosa, ¿vale? Hola, mi Y nombre es bueno, Cristina Campoy. momento, porque se pone solo. También dejaros un poco este vídeo, si os parece, para terminar, porque a mí era algo que sí que me ayudaba un montón, ¿vale? Son 5 minutitos nada más de vídeo. El ver los vídeos de compis anteriores que habían sacado plaza, el conocer sus experiencias, el escucharlos y demás, a mí particularmente era algo que me ayudaba un montón. De hecho, algo en lo que yo siempre me visualizaba era el día que yo sacara plaza, ¿no? Y grabase este vídeo y pudiera hablar también contando mi experiencia. Entonces, es verdad que son cosas que muchas veces nos ayudan, sobre todo eso, ¿no? A esos momentos en los que flaqueamos de decir, ostras, hay gente que ha pasado por donde yo he pasado, ¿no? Y ahora está del otro lado. Entonces, bueno, os pongo el vídeo de la compi, ¿vale? Hola, mi nombre es Cristina Campoy y este año he cursado la modalidad online del curso intensivo de APID y he sacado la plaza número 50 en esta convocatoria. Bueno, cuando me enteré de que era muy posible que hubiera sacado plaza, yo no me lo creía, porque después del examen que tuvimos este año, yo no, ni de broma pensaba que lo iba a conseguir. Y la verdad que yo creo que incluso hasta que me he incorporado al hospital no he llegado a asimilar lo increíble que es esto y lo contenta que estoy, pero el momento en el que yo lo vi por primera vez fue increíble. O sea, fue como que toda la presión que yo había tenido durante tantos meses de repente se fue. El peor momento durante mi preparación para el PIR es difícil de decir porque como son tantos meses, yo desde el primer día ya sabía que la cosa iba a ser muy dura. Entonces el primer día fue bastante impactante para mí y fue como, madre mía, a partir de aquí sé que todos los días, hasta no sé cuándo, porque no sabes la fecha límite de esto, voy a tener que currármelo un montón. Pero si tuviera que decir un periodo de tiempo en el que lo he pasado peor, yo creo que lo más difícil son los últimos meses, cuando ya tienes ahí el examen, ya has trabajado lo que tenías que trabajar y piensas que ya no puedes hacer más, pero al mismo tiempo tienes que seguir tirando de la cuerda porque es lo que tienes que hacer en ese momento. Y esos meses son bastante duros. Pues ahora que ya tengo mi plaza, sí que me gustaría pues agradecer a todas las personas que han estado ahí para mí, que yo diría que son muchas. Entre ellas, pues destaco a mi madre que siempre me ha apoyado, que ha estado ahí en mis momentos de debilidad, a mi hermana, que en todo momento ha confiado en mí, pero sin presionarme demasiado, porque me conoce lo suficiente como para saber que eso tampoco es bueno. A mi novio, a mis amigas, absolutamente todos han estado ahí al 100% conmigo. Así que bueno, fue todo. Bueno, yo creo que yo no tengo las palabras de consuelo que ellos necesitan, porque es una situación muy dura en la que tú te esfuerzas para conseguir algo sobre lo que no tienes control a veces, y este examen ha sido muy difícil, con muchas preguntas fuera de temario, pero sí que creo que todo el tiempo que tú inviertes en algo es tiempo que se aprovecha y es tiempo que tú tienes adelantado frente a otros, que al final esto es una competición, digamos. Eh, entonces yo diría que el tiempo es muy valioso, especialmente cuando es el tuyo, que miren hacia adelante y que no tiren la toalla porque sería tirar muchos meses que han estado ahí luchando, que no pierdan la esperanza, que se puede conseguir y que mucho ánimo. Yo diría que el punto fuerte de APIE es que tiene muchos recursos. Creo que ninguno es más o menos bueno, sino que depende de la persona, algunos que le sirven más o menos, incluso dependiendo del día. En mi caso, lo que más me ha ayudado de APIE es que al tener tanta variedad, yo podía elegir cada día en función de lo que yo necesitaba. Había que un día que estaba más cansada, pues me podía ver una clase o las clases que yo quisiera porque tenías todas a tu disposición. Otro día que no me apetecía ponerme a leer y a estudiar, porque muchos días de esos pues podías hacer preguntas de autovelación, a mí eso me ha servido muchísimo, o tarjetitas, flashcards que se llaman en APID.
Y eso es la cosa. O sea, lo importante para mí ha sido el poder contar con tantos recursos que todos los días los podía aprovechar de alguna manera. Entonces, bueno, eso yo creo que es un punto muy fuerte. Bueno, sí, yo diría que las actualizaciones que nos ha proporcionado la academia sí que me han ayudado mucho. En este examen me ha ayudado un montón, porque muchas preguntas eran sobre esto. Y al mismo tiempo también cuando te incorporas al hospital necesitas tener esos conocimientos, porque son novedades y tú tienes que estar puesto al día, con lo cual sí, me han ayudado. Bueno, a mi tutora, que es Lidia, la diré que muchas gracias por estar ahí para nosotros, para mí, pero para todos los tutorizados por ella. Todas las semanas nos mandaba un mensaje de ánimo, a mí me ha ayudado un montón cuando tenía preguntas. Ella siempre estaba ahí para respondérmelas al minuto siguiente, literalmente al minuto siguiente ya tenía su email de Lidia diciéndote no te preocupes, eso es así. Al mismo tiempo, siempre era como muy directa con lo que tenía que decir, no te daba falsas esperanzas de ningún tipo, era realista, ¿sabes? Pero en ese momento yo es lo que necesitaba saber. Sí, ahora te tienes que esforzar más, ahora le tienes que meter más caña porque se lo último es. Decirte lo contrario sería mentirte y tampoco es lo que yo necesitaba en ese momento. Así que, nada, muchas gracias por las palabras de apoyo y por el toque de realidad que le has dado a todo. Bueno, y finalizando un poco esto, comentaros el tema de los precios, ¿vale? Lo que hemos hablado antes, está el PIR, el curso PIR 11 meses, ¿vale? Y aparte luego el intensivo. El de 11 meses presencial, pues ya lo sabéis, un pago único de 2.275 o pago en cuotas, ¿vale? La matrícula serían 100 euros y el resto pues fraccionado si se pagan cuotas. Y el online, pues igual, o bien un pago único de 1.780 o el pago en cuotas, como veis. Ahora mismo está, ¿no? Con descuento con este código de matrícula 100. ¿Vale? De todas maneras, yo entiendo que ahora nos vais a quedar perfectamente con el precio, ¿vale? Aquí igual tenemos los precios de los intensivos, pero por leer ahora un poco las preguntas, comentaros esto, ¿vale? Que respondemos a cualquiera de vuestras dudas, que podéis hablar con Zuri, con este número de teléfono. Abajo dejamos la información de las redes sociales y que no dudéis en ningún momento de poneros en contacto, o bien, ya os digo, con Zuri a este teléfono, o imaginaros que por algún casual conocéis a alguien o perdéis ahora mismo el apuntaros este teléfono. Escribir, si no por Instagram, por correo, entrar en la web, cualquier cosa, ¿vale? Que ya os digo que estaremos encantados de contestaros, de informaros más sobre todo esto, los precios bien, cómo os podéis matricular, qué otros cursos ofrece la academia, cómo podríais aplicar la beca, que esto es algo muy bueno. Yo me beneficié de ello como alumna y es lo que también me ayudó mucho a poder seguir preparándome. En fin, que no os dé vergüenza, que de verdad tenéis que preguntar todas estas cosas y informaros bien, ¿vale? Y bueno, pues os esperamos y yo de verdad que deseo de todo corazón bueno, que le deis una oportunidad al PIB, que ya os digo que aunque ahora mismo os parezca algo imposible e inalcanzable, para nada lo es, ¿vale? Que merece muchísimo la pena y... Y nada, eso, que en cualquier momento que tengáis dudas, siempre intentéis, pues yo qué sé, recordar por qué elegisteis estudiar psicología, por qué os gusta la psicología clínica, ¿no? Porque si ya sea o el máster o el PIR, entiendo que es porque la rama que más os gusta es eso, la clínica. Pero bueno, nada, agradeceros este ratito. No sé si tenéis dudas, si hay algo que queráis comentar, en fin, que aprovechéis, que pongáis por el chat. Y por mi parte, poco más. Como veis, me enrollo demasiado. A mis alumnos, los pobres, los tengo fritos con todo esto. Y nada, ya os digo, agradeceros este ratito que os habéis conectado, que yo entiendo que es verdad que esta hora es una hora muy regulera para la gente que le guste dormir la siesta, por ejemplo. Pero bueno, ya os digo eso, agradeceros la participación
Y nada, que cualquier duda estaré encantada de responderos y si no lo que os he dicho, a cualquiera de nuestros compis o por cualquiera de nuestros medios, que nos preguntéis las dudas que tengáis, ¿vale? Sobre los cursos, sobre cualquier cosa, ¿vale? Y nada, por mi parte, poco más. Espero haberos podido transmitir la ilusión y, bueno, lo bonito que para mí está siendo y ha sido, porque ya está llegando a su fin mi residencia, pero espero que os haya llegado eso, ¿no? Esa parte buena y bonita. Y nada, por mi parte, poco más. Ya os digo, si tenéis alguna duda, cualquier cosa, pues escucho con gusto. Hola Laura, pues mira, cuando acabas la residencia, hacer como tal nada. Mira, me parece una pregunta muy interesante porque es verdad que mucha gente, ¿no? Sobre todo si no sabe muy bien lo del PIR, a mí, gente de mi familia o amistades, como, pero tú ya tienes tu plaza fija, no. Es decir, nosotros cuando acabamos la residencia, que es una formación, como hemos dicho, especializada, remunerada, etcétera, etcétera, normalmente cogemos contratos, interinidades y cosas así, pero si tú quieres tener tu plaza fija, tú tienes que hacer una OPE, una oposición, por ejemplo, pues oposición de... Ahora sale una OPE, sobre todo, o sea, han salido muchas plazas aquí en Andalucía, ¿no? Después te presentas a tu OPE. ¿Qué pasa? Que para la oposición, aunque tú saques un 10 en el examen, lo que más cuenta para esa plaza fija es el tiempo trabajado. Entonces es verdad que la mayoría de mis compañeros que lleva años trabajando, a lo mejor se está preparando la OPE ahora después de 15 años trabajando, porque ahora es cuando realmente tiene más opciones de sacarse esa plaza. Lo suyo es irte presentando a la OPE, ir cogiendo puntos y demás, pero lo que más te va a contar es el tiempo trabajado. Ahora mismo estamos en un buen momento para trabajar en la sanidad pública y se están haciendo contratos. O sea, ahora mismo hay bastante trabajo, entonces eso no es problema, porque ya os digo, tú ahora mismo terminas la residencia y te contratan en el hospital, te contratan donde sea, te van haciendo contratos, hay gente que ha conseguido coger interinidades, en fin, que eso no es obligatorio hacer una OPE. Si luego tú quieres tu plaza fija, por supuesto que sí, que la tienes que acabar haciendo, pero que trabajo hay, ¿vale? Tanto en lo público, ya os digo, como en lo privado, como en lo concertado. Es lo bueno que tiene el PIR, que ya tienes todas esas puertas abiertas, ¿vale? Pero me parece interesante la pregunta, Laura, porque es verdad que es algo que todos nos planteamos, ¿no? Y ya digo que mucha gente no tiene conocimiento de eso, se piensa que esto es una plaza fija, que ojalá, pero no. Leticia, nada, gracias a ti, me alegro que te haya parecido interesante. Pregunta que cuáles son las cualidades más importantes para sacarse el PIR. Se puede sacar la primera y cuando termina la residencia, que sea fácil conseguir una plaza fija, ¿no? Vale, ¿que cuánto se gana? Mira, por partes. ¿Se puede sacar la primera? Sí, hay muchísima gente que ha sacado plaza la primera. De hecho, ya si te apetece, busca en YouTube que hay en APIR o en el Instagram de APIR y demás, hay vídeos de gente que ha sacado plaza la primera, ¿vale? O sea que es posible, se puede. Yo conozco gente que ha sacado plaza la primera. No es la norma, pero bueno, que no es imposible, como os decía antes. Las cualidades, para mí persistir, o sea, la perseverancia creo que es lo más importante y sobre todo el tener claro qué es a lo que te quieres dedicar, porque si no tienes claro qué es a lo que te quieres dedicar y si no perseveras, está difícil, la verdad, porque ya os digo, no es un camino fácil, es un camino duro, pero bueno, si persistes se consigue, ¿vale? No conozco a nadie que no haya persistido y no haya terminado sacándolo, independientemente del número de convocatorias a las espaldas, ¿vale? Y luego, respecto al sueldo,
varía por comunidad autónoma, pero esos sueldos son públicos, o sea que si te interesa saberlo, tú pones, por ejemplo, sueldo de un facultativo especialista en psicología clínica del SAS, ¿no? Que es del Sistema Andaluz de Salud, y ahí te sale. Creo, si no tengo mal en mente, que el sueldo suelen ser, por lo menos aquí, 2.500, 2.600, ¿vale? Más luego, si haces continuidades asistenciales de tardes y eso, pues a lo mejor que te suba a 3.000 euros, ¿vale? Pues así. Eso una vez ya luego sacas plaza, ¿vale? De Resi no se gana eso, de Resi se gana el sueldo base más las tardes, ¿vale? Pero ya te digo, esos sueldos son públicos, en plan, que tú los puedes buscar y varía por comunidad autónoma. Gina, ¿no? Dice que viste una publicidad de APIR que se podía estudiar para el PIR y a la vez convalidarlo con el máster. Ahora mismo no sé responderte a eso exactamente. Sí que es verdad que hay, que yo también, o sea, sé a lo que te refieres porque lo he visto también en la publicidad y lo he visto comentado por el grupo de tutores de alguien que ha preguntado esa información. De todas maneras, si quieres, ya te digo que se puede, que el teléfono que he puesto antes, ¿vale? De Zuri, de la academia, puedes perfectamente preguntarles, ¿vale? Mira lo que comenta Lidia, convalidarlo no, pero compaginarlo sí, ¿vale? Es verdad que me parecía a mí raro, sí que me suena que había visto yo también una publicación de APIR, pero es eso, compaginarlo, digo, es verdad que convalidarlo. Yo tengo alumnos en mi cupo que están estudiando el máster y el PIR, muchísimo, vamos. De hecho, hay gente que ha sacado plaza PIR y ha seguido, como que ha tenido que terminar el máster por ya tenerlo terminado, o sea, que se puede. Tú piensas que es lo que hemos dicho antes, al final el conocimiento, o sea, como te digo, el temario del máster es prácticamente el temario de la carrera. Entonces tú piensas que en el PIR estudias mucho más de lo de la carrera, con lo cual está más completo. Al final lo que estudias para el PIR te sirve para el máster, ¿vale? Y ya te digo que no es incompatible, que hay muchísima gente que estudia el PIR y a la vez se presenta a los exámenes del máster y hace los trabajos del máster y lo llevan, ¿vale? Eso te lleva más o menos tiempo, pero bueno, si tú quieres tener esa opción, pues está perfecto. No sé si tenéis alguna duda más, si se han resuelto vuestras dudas. Ahora te pongo por aquí, o si Lidia la compilo tiene más a mano, si no, ahora doy para atrás en las diapos y te pongo de nuevo el teléfono de Zuri. Y Laura, respecto a si cada año que repites el PIR hay que volver a pagar la academia, el segundo año es gratuito, ¿vale? El segundo año de repetición. Aparte está el sistema de becas, ¿vale? Que eso igual, también podéis preguntar a la compi a ese número de teléfono. Hay una serie de requisitos para la beca, evidentemente, ¿vale? Pues este año no sé si era quedar por debajo del puesto 600, en fin, como una serie de requisitos. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso tuve el segundo año de repetición gratuita, es decir, yo pagué un año, el segundo año lo hice gratis sin tener que volver a pagar academia
como quedé en un muy buen puesto, me ofrecieron la beca, como al año siguiente me quedé a las puertas, me volvieron a ofrecer la beca, ¿vale? Entonces es verdad, la beca es pagas si apruebas, es decir, si tú apruebas, tienes que pagarlo, ¿vale? Si no, no. Claro, en teoría sí, ¿vale? De todas maneras, ya os digo, los requisitos y demás de la beca os lo van a explicar mejor las compis que yo, porque muchas veces eso, aunque más o menos siempre se sigue la misma tónica, pero muchas veces los criterios para acceder a la beca van variando cada año. Entonces, seguramente las compis os puedan decir mejor. También antes se ofertaban menos becas y ahora se ofertan más becas, en fin, todo este tipo de cosas. Entonces, yo creo que lo que os decía, que no os dé vergüenza preguntar todo eso, que ya os digo que en cuanto a facilidades, se intenta más o menos dar facilidades a todo el mundo, se intenta, pues ya os digo, ahora mismo está el pago con cuotas, cuando yo empecé no había pago con cuotas, por ejemplo, en fin, que son cosas bueno, que es cuestión de preguntar, de decir, oye, mira, pues yo la beca, podría optar a la beca así o que tendría que... Cualquier duda que tengáis de eso, preguntarlo. Igual que lo de los precios y los pagos, que es verdad que aquí se os informa un poco, así como de pasada, ¿vale? Porque al final son datos que uno no retiene ahora en un momento de charla. Entonces, eso tú ahora mismo escribes a la compi, ¿vale? Que ha dejado Lidia, la otra compañera de la academia, al teléfono y le preguntas todas las dudas que tengas relacionadas con eso, con los cursos, ¿vale? Pero ya te digo, el segundo año es lo que hemos dicho, es de repetición gratuita. Tú pagas este año, por ejemplo, los 1000 y pico eso o los 2000 y pico si es presencial. Y al año que viene tienes la oportunidad de volver a hacer el curso de APIR, ¿vale? Son como 2 años, ¿vale? Que eso también da una tranquilidad, evidentemente, pues si lo hago en un año, pues mucho mejor, ¿no? Pero que esa opción está y es algo que no ofrecen todas las academias, ¿vale? Y nada, pero ya os digo que muchas veces no preguntamos muchas de estas cosas por vergüenza o lo que sea. Lo que nos comenta Lidia, ¿no? El segundo año solo se pagan las tasas administrativas. Que muchas veces no preguntamos por vergüenza o por ay, pero de verdad que no os dé vergüenza a ninguno, que es que tenemos que preguntar este tipo de cosas, que para eso estamos, para resolver las dudas y para ayudaros en lo que podamos, ¿vale? Y también eso, recordaros que es muy importante lo que decíamos, que nunca hay un momento perfecto para empezar. Entonces, que tú hoy decides que, venga, voy a intentar el PIR, pues hoy mismo. O sea, ¿vale? Que quiero decir, ya sería, por ejemplo, el curso intensivo, ¿no? Porque ya estamos a final de mayo, el que empieza en junio, pero ya está, ¿no? Ya empiezo, ¿no? El curso, ¿vale? Entonces yo de nuevo os animo a iniciaros en el PIT porque de verdad que merece la pena, ¿vale? Merece mucho la pena. Y nada, no sé si tenéis alguna duda más porque ya nos estamos explayando mogollón. La verdad es que yo nunca me ciño a los tiempos, todo hay que decirlo, que tiendo a enrollarme bastante, pero bueno, con más razón para daros las gracias por toda esta charla, ¿no? Y este monólogo que he hecho yo casi de una hora, ¿vale? Pues nada, entiendo que ya no tenéis más dudas, así que nada, por mi parte ya os digo, daros las gracias por este rato y que espero que os haya gustado y os haya despertado de nuevo ese gusanillo del PIR, ¿vale? Cualquier cosa, eso, buscarnos en redes, por correo, en fin, que estamos dispuestos para resolver cualquier duda que tengáis, ¿vale? Así que nada, pues aprovecho y me despido. ¿Vale? Voy a dejar ya de compartir la pantalla
Y nada, pues un saludo a todos y ojalá veros por la academia como futuros alumnos y en un futuro, ¿no? Como, quién sabe, también dando estas webinars, ¿vale? Así que nada, encantada y que paséis buena tarde.